Talenques, buenos días. Buenos días, profe. Talenque. Hoy nos han conectado varios. Ahora nomás están ustedes, Inges. Soy con los demás que onda. Pues es que no tuvimos la primera clase. A lo mejor se quedaron perdidos. Ok. Bueno, Inges, entonces vamos a empezar. Esta unidad, Inges, es de programación de manipuladores. Vamos a programar en Carel. Vamos a empezar a utilizar RoboGuide. Bueno, vamos a comenzar. Esta unidad está normalmente preparada, Inges, está normalmente diseñada para situaciones normales en las que normalmente no vemos tanto de RoboGuide en la materia de manipuladores y toda esa parte que vimos, ese montonal de RoboGuide que vimos con ustedes debido a las clases virtuales, toda esa parte se las daba prácticamente aquí porque el semestre anterior, el de manipuladores, normalmente me los llevo en una situación normal, me los llevo al laboratorio y casi no hay necesidad de ver simuladores, ¿no? El detalle es que cuando tú quieres programar en RoboGuide, más bien cuando quieres programar en lenguaje Carel, hasta ahorita que yo sepa, la única forma es utilizando RoboGuide, porque hasta el conocimiento que yo tengo no había compiladores de Carel, que no fueran de Fanuc. No estoy seguro, en algún lugar vi como que ya estaban desarrollando alguno, nunca lo probé, nunca supe si funcionaba o no. El detalle es que de todas formas, una vez que compilas tu programa, eh, tienes que ver qué es lo que hace bueno, en una simulación antes de llevarlo a la práctica, por cuestiones de que te tienes que asegurar que todo esté funcionando correctamente antes de echarlo a andar pues en el robot y que eches a perder algo. Entonces, a final de cuentas necesitas mucho simulación en RoboGuide. Aquí la ventaja que tenemos es que yo ya no me tengo que detener en las simulaciones porque ya hicimos un montón el semestre anterior y prácticamente nos vamos a concentrar en hacer algunos ejemplos y eso pues nos va a ahorrar muchísimo tiempo y nos va a dar chance de terminar esta parte en tiempo y forma, sin broncas, ¿no? Después de que vemos el simulador, normalmente lo que les enseño, todo lo que ya hicimos de agregar robots, duplicar robots, agregar mesas de trabajo, agregar objetos de trabajo, todo eso, normalmente ya me voy a unos cuantos ejemplos de programación en lenguaje Carel para que vean lo básico de programación. Y después de eso, comenzamos a hacer interfaces con manipuladores. En una situación normal, Inges, en una situación en la que estuviéramos en clases presenciales,
Normalmente todo el programa, ya incluyendo toda la parte de programación en Carel, normalmente la termino como 3 semanas antes de salir de vacaciones y las últimas 3 semanas se quedan como para hacer proyectos, porque en una situación normal los proyectos son físicos, son en el robot y les doy las horas de la clase para que lo realicen, para que se vayan al laboratorio pues, a sus proyectos. Ahorita el proyecto que les voy a dejar, pues va a ser totalmente simulado. Es un proyecto cortito, Inges, es un proyecto que no se puede hacer mucho, al menos yo ahorita en simulación no he visto cómo hacer un poquito de cosas más interesantes. ¿En qué sentido? En el sentido en que cuando estamos en el laboratorio, podemos conectar el robot con una computadora, mandarle órdenes de una computadora, poner cámaras, estar sensando con una cámara lo que está pasando en el entorno. No sé, por ejemplo, imagínense que quiere hacer un sistema de clasificación con ese robot. Como no tenemos las cámaras de Fanuc, las especiales que son para conectar al robot son caras, nosotros lo resolvemos, por ejemplo, con LabVIEW. Hacemos sistemas de clasificación con LabVIEW, conectamos LabVIEW con el robot y lo sincronizamos vía TCP/IP, vía Ethernet y salen aplicaciones interesantes. No hay gente que ha hecho las aplicaciones con MATLAB y con el robot y salen aplicaciones interesantes. Hay gente que les he dejado proyectos en donde terminan conectando, por ejemplo, el robot con un PLC y así varios ejemplos que les puedo citar, ¿no? Aquí el detalle, Inges, es que, por ejemplo, yo en simulación en RoboGuide, hasta el momento no he investigado, no he visto cómo pueda conectarlo, comunicar el RoboGuide con un software de simulación, por ejemplo, de PLCs o de automatización para hacer una simulación, digamos, donde ya estoy simulando sensores y actuadores y un montón de cosas vía conexión con un PLC. En simulación yo no lo he hecho con RoboGuide. No sé si sea posible o no. Hasta ahorita no he visto ni siquiera ejemplos donde lo hagan. Entonces, al menos RoboGuide no trae integrado ahí una parte como de agregar PLCs o cosas así virtuales como para hacer cosas más interesantes. Y pues eso nos limita a lo que podemos hacer en un entorno virtual, al menos en las herramientas que tenemos. Entonces, pues esta parte se queda cortita. No sé realmente qué tanto vamos a alcanzar a hacer de interfaces, a lo mejor conectarlo con algún software de forma virtual, un MATLAB para mandarle órdenes, algo, no sé, pero no se alcanza a hacer mucho. Entonces, se supone que a nosotros nos falta todavía el tercer parcial y el proyecto final. Yo prácticamente lo que estoy haciendo, bueno, lo que hice el semestre pasado también por la situación de la pandemia, que estamos haciendo todo virtual, prácticamente lo que hice fue encargar, digamos, como dos prácticas, así lo quieren ver así, prácticas a lo mejor un poco larguitas, que no salen en una hora, que a lo mejor se van a llevar 2, 3 horas en sacarlas. Una se dejó para proyecto parcial, como, bueno, más bien como examen parcial, y la otra se dejó como proyecto final. Y ya, ¿qué es lo que voy a hacer en este semestre igual? Voy a dejar dos, como tipo dos prácticas en RoboGuide, en las que, pues a lo mejor sí va a estar un poco tardadito, no lo sacan en una hora, a lo mejor va a ser de 2, 3 horas sacarlo, pero a final de cuentas, con eso les voy a calificar el tercer parcial y el proyecto final, dos practiquitas, ¿para qué? Para tener evidencia de calificación y cerrar el semestre, ¿no? Aquí la idea es que nos quedan prácticamente, pues lo que resta de esta semana de clases y las siguientes dos, según como yo tenía el calendario planeado para las prácticas de Carel, nos iríamos los últimos 2 viernes a hacer algo en el laboratorio, prácticas en el laboratorio. Entonces, pues la idea es que yo creo que hoy les voy a aventar todo lo que viene siendo la parte teórica, la parte de cómo se estructura, qué tipos de datos hay, todo esto en Carel. Y si alcanzamos hoy mismo, empezamos a hacer el Hola Mundo, empezamos a hacer el ejemplo.
Y si ya no alcanzamos a hacer eso hoy, pues lo dejamos para la siguiente clase, pero ya empezaremos en unas cuantas prácticas, las suficientes para poder hacer algo en el laboratorio. Es rápido esto, Inges, la verdad no es muy tardado, por lo que les digo que ustedes ya se supone que ya saben RoboGuide, ya saben el simulador, entonces ya no me voy a detener en muchas cosas ya, incluso podemos rescatar alguna celda del semestre pasado y ya nomás agregar los ejemplos de Karel, que sería a lo mejor lo más fácil. Aunque hay un pequeño detalle, ahorita les voy a platicar bien esta parte. Se necesita una celda clonada, alguien que haya clonado una celda ahí en el laboratorio. Creo que llegó Marcos, como que me acuerdo que la clonó. Necesitaríamos el clon de la celda para, para tener todas las librerías de Karel disponibles para ejecución. Ahorita les voy a platicar por qué. Pero la idea sería que lo más seguro es que el jueves nos dedicamos en unas tres, cuatro prácticas de ejemplitos de lo que se puede hacer en Carel. Siguiente martes igual, y luego el siguiente jueves igual, ya estaremos listos para irnos en unas prácticas en el laboratorio, ¿no? Van a ser prácticas sencillas de mover al robot con Karel, de hacer algunas cuantas rutinas programadas en Karel, sencillas, no están muy complicadas. Tenemos que ver varias cosas que ahorita les voy a platicar de qué se trata. Entonces, de eso se va a tratar. Entonces, empezamos con esta parte. Simulador RoboGuide, me lo salto, ustedes ya lo conocen. Aquí es donde yo me detenía un montón, ustedes ya lo conocen. Desde aquí vamos a crear los archivos de Karel y los vamos a compilar y simular. De aquí a esta parte, si estamos hablando mucho de Karel, pues lo importante, Inges, es que veamos qué es lo que se supone, para qué fregado sirve Karel, ¿no? Eh, Déjenme buscar, por aquí tenía el folleto de Fanuc. Aquí está. Esta es la guía de programación, aquí está el folleto de Fanuc. Miren, Karel, Inges, es una combinación de varias cosas. Esta primera parte que nos ofrecen en el folleto de la descripción de Karel. Karel es todo un sistema, Inges, es todo un sistema en el cual ustedes tienen que tener disponible un robot, obviamente, o sea, un robot para ejecutar las instrucciones, pero este robot, Inges, debe de tener el controlador, la cajita esa donde se energiza el robot y todo eso, y donde tiene los controles de paro y los indicadores y todo eso. Ese es el controlador, así se le conoce acá en el robot industrial. Ese cuadrito es el controlador, la fuente con el sistema de control, le llaman controlador. Ese sistemita, Inges, normalmente, Inges, que yo sepa, así como me lo han comentado la gente que le sabe un montón acá a lo del Fanuc, eh, esas cajitas normalmente en su sistema operativo ya tienen todas las librerías de Fanuc integradas, pero no liberadas. En el momento en que ustedes quieren comprar un robot y de acuerdo a las aplicaciones que ustedes vayan a desarrollar, de acuerdo al desempeño que vaya a tener el robot, normalmente los clientes de Fanuc, los compradores, los usuarios del robot, le solicitan a Fanuc que se le liberen librerías para el desarrollo de aplicaciones. Estas librerías obviamente no son gratis. Cada característica o librería que ustedes quieran tener disponible en su robot, tendrán que pagar por ellas. Y no es tan fácil como conseguir una licencia de MATLAB en la red. Eh, Cuando se trata de software, pues hay mucho hacker que consigue pues las licencias craqueadas y puedes trabajar con software como sin problema. O sea, por ejemplo, nosotros el RoboGuide, pues lo conseguimos con su licencia infinita de estudiante y de profesor. No tenemos problema con el RoboGuide. O sea, ese no hay problema. Pero en el caso de los robots, está muy cerrado el sistema
y prácticamente las únicas personas que conocen los códigos de liberación de las librerías son la gente de FANUC y pues la tienen bien monitoreada, realmente qué es lo que están ofreciendo y todo eso. Está muy difícil que alguien de FANUC se vaya a prestar para liberarte gratis los códigos de forma ilegal. Entonces, normalmente es lo más común, vas a tener que pagar por todas las librerías que quieras tener disponibles en tu robot para el desarrollo de aplicaciones. En el caso de los robots que tenemos en el laboratorio, estos robots sí están, sí tienen las librerías, bueno, Carel lo tienen disponible para programación. En cuanto a licencias, la universidad tiene como 5 licencias nada más, que es en los robots que tenemos en el laboratorio. Y luego, no me acuerdo quién más lo instaló, pero tenemos como 5 licencias originales de RoboGuide con las cuales sí se puede hacer desarrollo ahí en la universidad. Eso no nos impide a nosotros desarrollar porque como nosotros tenemos el RoboGuide con licencia infinita de estudiante, tenemos disponible también Carel para programar. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para desarrollar en Carel? Se necesita el robot con las librerías activas, o sea, que no estén restringidas, que estén liberadas, y necesitamos un compilador. El compilador que yo les decía, normalmente ahí mismo en RoboGuide, usamos el compilador de Carel que trae RoboGuide. Hay gente, Inges, que ha intentado hacer los compiladores. Por ahí les digo que vi en algún lugar, pero creo que no estaban disponibles. Creo que los del semestre, los de la generación anterior, los chavos de la generación anterior, me dijeron que había como un compilador, o había como un editor que mandaba a llamar, pero de todas formas mandaba a llamar el compilador de FANUC. O sea, a final de cuentas tenías que tener instalado el RoboGuide y desde algún otro editor hacían todo sin tener que abrir RoboGuide y nada más mandaban llamar el puro software de compilación de RoboGuide para FANUC, para Carel. Em, a final de cuentas no se salvan de tenerlo instalado. La verdad es que no sé cómo anda ahí, ya ni me preocupé porque tenemos el Carel, tenemos el RoboGuide completo, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Y hay otro detalle, Inges. Ahorita vamos a llegar a esa parte de los detalles de los tipos de archivos. Nosotros una vez que compilamos los códigos de Carel, lo más adecuado es que tengamos la celda simulada de lo que vamos a implementar para primero simular, para ver si funciona lo que estamos haciendo y si funciona, ya después llevarlo al robot real. O sea, siempre es recomendable que simulemos acá porque pueden salir algunos errores que no teníamos contemplados y podríamos llegar a dañar lo que estamos haciendo con el robot o dañar el robot, ¿no? Entonces aquí lo más adecuado es primero simular. Entonces, a final de cuentas, si vas a simular, no te salvas de tener el RoboGuide instalado, el RoboGuide completo. Entonces, pues vamos a trabajar así de todas formas. ¿Para qué nos puede servir Karel? Bueno, nos va a servir, Inges, pues prácticamente para programar en alto nivel, en un lenguaje de alto nivel. Prácticamente es lo que hacemos. Nosotros podemos, todo lo que hacemos en programación Teach Pendant, en programación TP, la programación que vimos el semestre pasado, todo lo que se hace ahí también se puede hacer en Karel. O sea, no hay cosa que no se pueda hacer en Karel de lo que se hace en programación Pendant, porque tenemos acceso a instrucciones de movimiento, tenemos, como es un lenguaje de alto nivel, podemos hacer ciclos, podemos hacer, incluso mandar mensajes a pantalla, cosa que no hacemos con programación TP. O sea, podemos hacer un montón de cosas, pero Karel es más poderoso y más recomendable para hacer aplicaciones avanzadas. ¿Qué tipo de aplicaciones? Bueno, pues dependiendo de la situación, es a lo mejor las características de Karel que vamos a ocupar. Aquí nos dice el folleto que es recomendado para hacer aplicaciones avanzadas en donde, por ejemplo, se requiera comunicación por un puerto serial o por un puerto de red TCP/IP. O sea, si ustedes quieren hacer un sistema de comunicación
con programación TP, tendrían que construir su propio protocolo y sacrificar varias líneas de las que son de las digitales, pues. Ustedes a lo mejor pueden llegar a desarrollar algún protocolo de comunicación si ustedes quieren comunicarse, por ejemplo, con 4 o 5 bits con alguna otra computadora y las quieren conectar en paralelo vía los puertos de entrada-salida digitales. Pueden a lo mejor ustedes levantar un protocolo en los cuales a lo mejor hay una línea que es de sincronía, no sé, hay una línea de regreso que dice que ya entendió el mensaje, cualquier cosa. Ustedes pueden construir un protocolo y comunicar dos, por ejemplo, dos robots con a lo mejor sacrificando 4 o 5 líneas paralelas para hacer una comunicación con bits. Este, pero si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer una red de robots, entonces para hacer una red de robots tendrían que sacrificar más líneas para hacer la comunicación con un siguiente robot o un protocolo muy complejo para poderlos conectarnos en estrella o en círculo, no me acuerdo cómo se llaman las topologías de los red anillo, creo le llaman. O sea, tendrían que hacer toda unos malabares de desarrollo de programación TP para poder hacer este tipo de comunicaciones. ¿Quieren comunicarlo con una computadora sin utilizar puertos? Pues tendrían que utilizar un dispositivo intermediario para poder hacer la interpretación de las líneas paralelas y mandarlos a la computadora vía un puerto que tenga disponible la computadora, ¿no? Porque no va a tener puertos de comunicación de más o menos 24 volts, que es lo que normalmente utilizan ahí con los PLCs. Entonces, eh, ¿para qué tipo de aplicaciones puede servir? Bueno, ustedes quieren comunicar varios datos con otro dispositivo, por ejemplo, utilizando un puerto serial. Lo más adecuado, pues ya es conectar vía un protocolo serial, por ejemplo, un RC232. El RC232 que utilizan ustedes, por ejemplo, en los Arduinos, en la computadora, las computadoras viejitas tenían el RC232, las de ahorita, las laptops no traen RC232, pero hay convertidores de RC232 a USB. Entonces, puede ser una comunicación directa con una computadora utilizando puerto serial, el RC232. O puedes utilizar una comunicación con puerto de red, con TCP/IP, con Ethernet, y levantar toda una topología de comunicaciones de dispositivos vía conectados a un router, ¿no? Entonces podrías hacer toda una red de robots, computadoras y otro tipo de dispositivos de automatización que tengan dispositivos de red de Ethernet y hacer toda una red de dispositivos de automatización conectados así. La única forma de poder desarrollar estas aplicaciones en donde tengas acceso a los protocolos de comunicación sería con Carel. En programación TP no hay instrucciones, no hay programación disponible que nos ayude a hacer esto. Te tienes que ir forzosamente a Carel. O por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer un procesamiento lógico avanzado. ¿Avanzado en qué sentido? En que a lo mejor requieren unas combinaciones muy complejas de answers o cualquier otra cosa, incluso almacenar datos temporales para que los vean utilizando como eventos pasados y los usen como memoria de los eventos, como una máquina de estados en la que quieren que responda de una forma diferente según las condiciones actuales y anteriores de lo que ha sucedido con el robot. Entonces, es muy complicado desarrollar este tipo de programación en TP, en programación T-Spendan. ¿Qué es lo más adecuado? Pues usar un lenguaje de alto nivel y para eso estaría Karel. Ahora, ¿qué otra cosa nos puede servir? Imagínense que ustedes quieren hacer manejo de cadenas. Manejo de cadenas está complicado hacer manejo de cadenas en programación TP. Aquí, como es un lenguaje de alto nivel, hay variables de tipo string, o sea, de tipo cadena, que ya están listas para hacer manipulaciones de cadenas de caracteres, ¿cómo se llama? ASCII, con las instrucciones de Karel. Y esto también está relacionado, por ejemplo, que ustedes quieran hacer manejo de archivos. Manejo de archivos, eh, ustedes se preguntarán cómo, bueno, el robot ya de por sí
trae un sistema operativo es como tipo un Linux, es un Linux modificado para final de cuentas. Los de Fanuc traen un Linux. Es un Linux en el cual ustedes tienen acceso a directorios, tienen acceso a lugares de memoria y tienen acceso a archivos. Todo lo que nosotros guardamos en el robot se queda almacenado en forma de archivos. Su modelo de funcionamiento es un sistema operativo. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, estar haciendo lo que le llaman logging, que viene siendo, no sé, por ejemplo, en un archivo de texto, ir guardando datos de eventos de lo que ha sucedido con el robot, no sé, por ejemplo, ustedes quieren saber a qué hora el robot detectó la lectura de algún sensor, a qué hora el robot activó algún actuador, y así cualquier evento que ustedes quieran tener registrado en memoria, o sea, en un archivo, qué es lo que ha pasado con el robot. Ustedes pueden generar archivos del funcionamiento del robot, obviamente con las instrucciones necesarias, el software o el código necesario en Carel para manejo de archivos. Ustedes pueden guardar en archivos de texto datos o también pueden leer datos de un archivo de texto. Imagínense que ustedes quieren hacer, por ejemplo, un programa genérico en el cual ustedes tengan las coordenadas de la trayectoria que quiere hacer el robot en un archivo de texto. Si ustedes, por ejemplo, hacen ese código genérico de seguir ciegamente lo que tenga el archivo, cuando ustedes quieren hacer una pequeña modificación, no tendrían que modificar el código de programación. El código de programación se queda igual, lo que le cambian son los datos al archivo y con cambiarle los datos al archivo, el robot hace una trayectoria totalmente diferente. ¿Para qué me puede servir esto? Bueno, pues por ejemplo, a lo mejor ustedes tienen algún software de reconocimiento de contornos de objetos CAD, de optimización, a lo mejor están haciendo algo avanzado como no sé, algo de algoritmos inteligentes, soft computing, inteligencia artificial, en el cual ustedes hacen la planeación de la trayectoria en una computadora utilizando un código propio de ustedes, no sé, un MATLAB, un C, un Visual C, un Java, lo que sea, que ustedes hayan resuelto los algoritmos para optimizar a lo mejor la planeación de una trayectoria de forma externa. Entonces ustedes ya nada más le vacían en un archivo de texto el resultado de la trayectoria óptima que tiene que seguir el robot y el robot ya nada más la va a ejecutar porque el código de las coordenadas que tiene que seguir está en el archivo externo. Entonces, o sea, las aplicaciones son pues la que su imaginación les permite, Inges, y la que la tecnología nos limite, ¿no? Pero a final de cuentas, se pueden hacer tantas aplicaciones como no tienen idea por el potencial que tiene Carel de programación. O sea, el Carel nos da acceso a funciones avanzadas de programación ya más propias de un sistema operativo que de hardware. Y eso pues ya combinado con que realmente estamos programando un hardware, un robot, pues le da una potencia pues enorme pues a esta combinación de características. Entonces, más o menos hacia allá va el uso del Carel. Ahora, ¿qué podemos llegar a hacer nosotros? En cuanto, por ejemplo, al laboratorio, Inges, estamos muy limitados en el laboratorio. Seguimos limitados. ¿Por qué? Porque el laboratorio no tiene mucha infraestructura como tal. Si se fijan, están los robots ahí solos, pelones, unas mesas y unos pintarrones, y hasta ahí se quedó. O sea, no tenemos muchas cosas. Cuadritos de madera, tenemos bien poquitas cosas. Desde hace algunos años se ha tratado de gestionar, de tener bandas transportadoras industriales, tener PLCs, tener varias cosas ahí conectadas, ya propiamente como una línea de producción con robots para desarrollar cosas más, digamos, más aterrizadas a aplicaciones reales de robótica y hasta el momento no se ha logrado conseguir esos recursos. Entonces, vamos a estar muy limitados en el tipo de aplicaciones que podemos hacer y normalmente, Inges, normalmente la mejor forma de aprender cualquier tema de lo que sea de aquí de lo de la carrera es cuando se te presentan problemas a los cuales les tienes que dar solución. Como el tipo de problemas que nosotros vamos a plantear son pequeñitos, pues el aprendizaje es pequeñito. O sea, tenemos que tener un problema así muy fuerte planteado para resolverlo y hay cosas que en las que estamos limitadas en el software
y hay cosas en las que estamos limitadas en la práctica, en el laboratorio. Entonces, pues vamos a ver prácticamente como una introducción a todo esto. La ventaja de tener esta introducción es que ustedes ya saben más o menos por dónde caminar, por dónde buscarle, si un día se les presenta un problema más complicado, ¿no? Ya tienen ahí, les voy a dejar ahí la información, les voy a pasar pues parte de la información que yo tengo, sobre todo los manuales de programación de Karel, que nos sirven a nosotros mucho de ayuda para cuando queremos usar alguna función nueva, o que desconocemos cuál es la sintaxis, que desconocemos cuál es su uso, qué parámetros tiene de entrada, qué parámetros tiene de salida. O sea, es como quien dice la Biblia de programación de Karel, y ya en base a eso, pues ya si un día se les presenta algún problema pues más real de lo que vamos a trabajar aquí en la clase, pues ya tienen ustedes por dónde avanzarle, por dónde darle, no tienen una forma de por dónde investigar, por dónde caminar. Entonces, pues eso sería lo que nos ofrece Fanuc como, bueno, esta era parte del folleto, ese preferí abrirlo, y entonces vamos a empezar a ver los conceptos de Karel, ¿no? Karel Inges, ya hablamos de esto. Es un sistema que consiste en un robot, un controlador con las librerías liberadas. Se oye medio raro, pero debe de tener las librerías disponibles para programar o para ejecutar. Y el software. ¿Qué software? RoboGuide. Ahí vamos a tener compilador y simulador. Vamos a ver. Ok, para qué se recomienda Karel? ¿O qué puede hacer Karel? Puede hacer movimiento directo, puede hacer comunicaciones o puede interactuar también con un operador. Hay instrucciones de entrada, salida, también incluso que les captura el teclado como si fuera algo parecido a la lectura de teclado en lenguajes de programación, y envío de mensajes a pantalla. Tiene todo eso disponible Karel con el Touch Pendant. El Touch Pendant, las pantallas se van a conocer como dispositivos de salida y el teclado van a ser dispositivos de entrada, además de todo el hardware que tenemos de entrada disponible en el robot, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa Karel? Karel es un lenguaje de programación de alto nivel que se basa en Pascal y PL1. Este lenguaje, la verdad, yo no lo conozco, nunca tuve el gusto de conocer este lenguaje, pero este lenguaje Singes es un lenguaje viejísimo, es un lenguaje con el que todavía en mi generación, con ese empezábamos a aprender lógica de programación, Inges, antes de llevar C. En aquel entonces todo el mundo empezaba con Pascal. Se supone que Pascal es más fácil que C, pero también por ser más fácil está más limitado en lo que puede hacer con respecto a lo que hace C. C es un lenguaje muy poderoso porque combina características de alto nivel con bajo nivel, y Pascal prácticamente es puro alto nivel y pues tiene sus desventajillas, ¿no? A comparación de un lenguaje de programación TP, de programación Tispendant, es muy poderoso, puede hacer muchísimas cosas por ser de alto nivel, ¿no? O sea, ¿cuál sería la ventaja aquí? Pues la ventaja sería, ya lo veremos más adelante, que nosotros podemos ejecutar rutinas, este, podemos ejecutar rutinas de bajo nivel de programación TP, que las podemos mandar llamar desde Karel, y al revés, desde programación TP podemos mandar llamar rutinas de Karel. O sea, es bidireccional, pues se pueden mandar llamar rutinas de uno a otro, no importa en qué se haya compilado, ¿no? El código fuente en GES, aquí tenemos que tomar en cuenta esto, son dos tipos de archivo. El código fuente, imagínense como cuando ustedes programan en los Arduinos. En los Arduinos ustedes tienen un código parecido a C. Si programan directo en el entorno de Arduino, ustedes tienen un archivo, creo que termina con extensión INO. Este archivo con extensión INO, pues prácticamente es un archivo de texto en donde ustedes tienen el código que va a ser compilado. Acá tenemos lo mismo. Tenemos un archivo de texto con extensión .kl, el cual tiene que ser compilado para que el robot pueda ejecutarlo. Una vez que ustedes compilan el código fuente, lo convierte a ejecutable, y el ejecutable tiene extensión .pc. Son los dos tipos de archivos que vamos a tener. Si ustedes quieren hacerle un cambio a un programa, ustedes no pueden hacérselo al .pc, porque el .pc es un código que ya está compilado. Si ustedes quieren hacerle un cambio al programa, tendrían que hacerlo directamente en el .kl.
Entonces, nosotros vamos a utilizar RoboGuide para programar, para compilar este tipo de códigos. Y aquí en GES, me voy a pasar a la parte de la estructura básica. Los programas, los programas que ustedes desarrollen, esta es parte como de un código fuente de Karel. Los programas van a empezar con un nombre. Aquí, por ejemplo, este es el nombre que viene en el ejemplo, named one. Entonces, este sería el nombre con el que va a comenzar y es el nombre con el que va a finalizar el programa. Tiene que tener esto para que no les marque errores de sintaxis o errores de escritura de código. Aquí tenemos que tomar en cuenta algo, Inges, y pues es parte de lo que vamos a ver ahorita que empecemos a compilar, que sería, imagínense que ustedes tienen el código fuente, el punto .kl con un nombre. Por ejemplo, a lo mejor su nombre se llama código 1. Por ejemplo, vamos a suponer que su punto .kl, donde está almacenado todo este código, es un programa que se llama código 1.kl. Si ustedes compilan este código que está almacenado en ejemplo 1.kl o en código 1, no me acuerdo cómo les dije, el código .pc va a tener el nombre que le hayan puesto aquí dentro del código. Como le hayan dicho que se llame el programa, así se va a llamar el .pc. Entonces, ¿qué es lo que nos llega a pasar acá cuando no respetamos de tener el mismo nombre aquí en el programa que en el código .kl? Pues que vamos a tener dos archivos, el código fuente con un nombre y el código compilado con otro nombre. Puede llegar a tener sus ventajas y sus desventajas. Yo le veo más desventajas por lo distraído que soy yo y mi mala memoria, que normalmente si yo no tengo el mismo nombre, no me acuerdo de dónde salió el .pc. Entonces ando como loco buscando a ver cuál era el código, ¿no?, que generaba ese .pc. Lo más adecuado aquí, pues es que se llamen igual. Pero bueno, ya eso es ya, pues a final de cuentas, decisión de cada quien, ¿no? Aquí en GES, en esta estructura básica, podemos observar que esto de menos menos, lo que nos hace es generar comentarios. Ustedes quieren tener líneas que no sean tomadas en cuenta para la compilación, o sea, comentarios, deben iniciar con menos menos para poder escribir ustedes sus comentarios. Viene una sección de constantes. Aquí está muy estructurado. No pueden declarar variables y constantes en cualquier lugar. Hay un lugar muy específico para hacer esas declaraciones. Por ejemplo, aquí, si ustedes tienen que declarar o quieren declarar constantes, las constantes se declaran antes de las variables. Van a utilizar esta palabra reservada, const, para declarar aquí sus constantes. Y luego, las variables van a tener que utilizar forzosamente esta palabra, la palabra var, para empezar a definir variables. Ahora, si ustedes están muy relacionados con C, no sé con cuál lenguaje de programación es con el que están más relacionados, pero si estuvieran más relacionados con C, ustedes se darán cuenta que la forma de declarar las variables aquí cambia. Aquí ustedes, esto lo heredó de Pascal, este lenguaje. Aquí primero le dicen ustedes cuál es el nombre de la variable, dos puntos y luego el tipo de variable. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren declarar un flotante en C, ustedes le ponen float, espacio y le ponen el nombre de la variable. Aquí en este caso tendríamos que ponerle el tipo de dato de flotante que no se llama float aquí en este lenguaje, pero le tendría que poner primero el tipo de dato que le corresponde al flotante, dos puntos y luego ya la variable, el nombre de la variable. Y así las van a ir declarando. Una vez que declaran todas sus variables, ponen el begin, que sería donde inicia el código principal, ¿no? Aquí falta todavía especificar dónde irían las subrutinas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta sería una estructura básica en donde no hay subrutinas. Entonces, a partir de aquí empieza el código de lo que va a ejecutar el robot. Una vez que se ha mandado llamar desde otra rutina o que sea el código principal y lo estén ejecutando directamente con el de iniciar programa o el de correr rutina en el controlador, ¿no? Directo. Entonces, aquí ya va todo el código.
Ahora, ¿qué tipos de variable tenemos en Carel? Pues las clásicas, Inges, sería variables enteras, variables flotantes. Aquí se le conoce como real a la variable flotante. No me acuerdo del tamaño, Inges. En C, si ustedes recuerdan, tenemos variables de las flotantes, tenemos la float y tenemos la double. Entonces, por ejemplo, la float es de 32 bits, la double es de 64. Aquí no me acuerdo de cuántos bits es, la verdad, pero es de tipo flotante. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Para el tipo de operaciones que vamos a hacer es suficiente. La resolución, no he tenido problemas con la resolución. Variables booleanas que les guardan true y false, nada más. Variables string, que son para manejo de cadenas. Estas las tenemos disponibles. Son los tipos de datos simples. Los tipos de datos estructurados serían, por ejemplo, arreglos, que vienen siendo vectores, una estructura de datos de posición, de tipo posición, estructuras de datos de tipo vector y estructuras de datos de tipo path. ¿Y cómo los declararíamos en la sección de variables? Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son los nombres cuando yo quiero declarar, por ejemplo, tres variables del mismo tipo. Entonces, estos serían los tres identificadores de mi variable y este sería el tipo, son de tipo posición, es un tipo estructurado. Por ejemplo, este es el identificador de otra variable, el nombre de la variable, y este es el tipo de dato de tipo string. Voy a guardar una cadena ahí. Estos, por ejemplo, son dos datos del mismo tipo. Estaría declarando rate y w de tipo entero. Dist1 sería una variable en la cual voy a almacenar datos flotantes, por eso lo pongo de tipo real. Y este, por ejemplo, es de tipo path. Esto nunca lo he alcanzado a ver en ningún semestre, pero les guarda trayectorias completas. Este tipo de datos les guarda trayectorias completas que son utilizadas por instrucciones especiales para que el robot las siga. Y este sería el identificador para un vector de datos de tipo entero. Aquí cuando quiero declarar vector de enteros, a diferencia de C, que ustedes nada más le ponen el corchetito y le dicen de cuántos va a ser, lo convierten en vector, aquí tienen que especificar con esta palabra reservada array, y luego entre corchetes que va a ser de un tipo vector, es un vector de datos enteros. Entonces, así sería pues la declaración de variables aquí, ¿no? Tenemos variables de sistema, son variables que afectan al funcionamiento global del robot. Y tenemos variables, por ejemplo, como esta, que nos va a servir para especificar el tipo de terminación que tiene una trayectoria. ¿A qué nos referíamos con el tipo de terminación? Por ejemplo, cuando queremos que el robot llegue a un punto de forma exacta, se detenga en el punto y de ahí continúe con la trayectoria, o cuando utilizamos ese punto como referencia para que pasara cerca, pero nunca lo tocara, era cuando se movía muy rápido el robot y prácticamente lo usábamos como para evitar obstáculos, prácticamente para eso son. Entonces, nosotros cambiamos el tipo de terminación global con esta variable. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se usa, pero se cambia con este tipo de variable y después de que pongas esta instrucción, todas las instrucciones de movimiento que aparezcan después de esta van a ser afectadas en cómo hayas escogido la terminación de la trayectoria. Y luego el tipo de interpolación. Aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de interpolación de tipo joint o de tipo lineal, que es para saber cómo queremos que trace la trayectoria de un punto a otro. Si ustedes recuerdan, el movimiento natural del robot, pues se resuelve con la interpolación de tipo joint. Lo que va interpolando el robot ahí es cómo evolucionan las coordenadas articulares para llegar de un punto a otro, o sea, las Qs o las teta, como le quieren llamar ustedes, según la teoría que estén viendo. Y en el caso del lineal, lo que hace es que va a interpolar la cinemática directa del robot, el XYZWPR del punto inicial, para llegar al XYZWPR del punto final. Es prácticamente lo que le vamos a pedir aquí. Si el movimiento es de tipo circular, que si ustedes se acuerdan era el otro tipo de movimiento que hacía nuestro robot con programación TP,
Al usar esta instrucción, lleva una forma particular de utilizarse con respecto a las otras dos opciones. Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Y luego, esta variable, también de las de sistema, la speed, nos sirve para controlar la velocidad global de movimiento del robot. Una vez que ustedes modifican speed, las siguientes instrucciones de movimiento van a ser afectadas por el cambio de configuración de velocidad global que tenemos con esa variable. Aunque las instrucciones de movimiento se les pueden agregar modificadores para cambiar la velocidad de ejecución particular de esa instrucción si no queremos seguir la variable global. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Tenemos herramientas geométricas. De estas prácticamente no le he encontrado aplicaciones a la segunda, a la tercera. Seguramente si hay aplicaciones, yo no me he detenido a buscarle. Esta instrucción nos sirve para calcular la cinemática directa de mi robot. Y puedo, una vez que calculo la cinemática directa del robot, puedo hacer operaciones directas con las variables X, Y, Z, WPR, ¿no? O sea, la cinemática directa es calcular mi X, Y, Z, WPR a partir de la posición donde estoy. Para eso me sirve esa instrucción. Ahora, dentro de la estructura de programación, sabemos que es una estructura de programación de alto nivel. Tenemos forma de hacer ciclos. Si ustedes recuerdan en la programación TP, prácticamente vimos dos formas de hacer ciclos. Una era haciendo saltos con el jump y nosotros hacíamos la lógica necesaria para saber si lo dejábamos ciclado, si contaba, si no contaba. Con un jump regresamos por ejemplo, podemos hacer que salte hacia adelante o hacia atrás, y hacia atrás podemos tener las condiciones necesarias para que se esté ciclando, siempre regresando una línea anterior a una anterior, o varias líneas anteriores a donde es mandado llamar el salto. O teníamos ciclos for en programación TP. En el caso de la programación en Karel, tenemos tres formas de hacer ciclos. Tenemos el ciclo for, el ciclo do while y el ciclo repeat until. Son los tres tipos de ciclos, ¿no? Entonces, esta sería la diferencia en cómo se usan. El ciclo for de Karel, a diferencia del ciclo for de C, no es tan poderoso. Ahorita vamos a ver por qué. En el ciclo for de Karel, ustedes tienen que tener una variable, un contador, prácticamente siempre necesitan un contador en el for de Karel. Este contador lo vamos a utilizar para inicializarlo con un valor, bueno, valga la redundancia, un valor inicial para nuestro ciclo, para nuestro contador. Imagínense que quieren hacer un contador de 1 a 10. Entonces aquí pondrían contador igual a 1. Le vamos a poner aquí la palabra to porque vamos en orden ascendente. Y luego el valor final aquí tendríamos el 10. Final value, aquí está, el 10. Y luego viene la palabra do, las instrucciones dentro del ciclo for, y luego el end for. Y ahí está. Con eso tenemos nuestro ciclo for que tiene conteo ascendente. Queremos hacer un conteo descendente. Lo que haríamos sería, imagínense que quiero ir de 10 a 1. Entonces aquí al contador le asigno un 10. Y luego en lugar de la palabra to, iría down to. Final value sería igual a 1. Do, instrucciones y end for. Así sería la estructura del for. Aquí forzosamente es lo que les decía, no es tan poderoso como el ciclo for de C. Aquí forzosamente los for que tenemos son conteo ascendente y conteo descendente de 1 en 1, forzosamente, a diferencia de C, en el cual en C ustedes, por ejemplo, pueden contar ni siquiera en enteros, pueden contar en reales si ustedes quieren, pueden contar en enteros de 2 en 2, de 3 en 3, el tamaño que ustedes quieran. Pueden incluso hacer corrimientos en C, perdón, sí, en C, en el ciclo for del C. Ustedes en lugar de hacer aumentos, de estar sumando,
Ustedes podrían multiplicar, si ustedes quieren también, ir multiplicando un dato en cada ejecución de cada ciclo. Podrían hacer corrimientos de bits. Pueden hacer un montón de cosas en C, a diferencia de aquí. Aquí solamente es conteo ascendente y descendente de uno en uno. Y ahí está. Es todo lo que se puede hacer. Pero ya nos deja ciclar. Do while es un ciclo en el cual hay que ponerle una condición booleana. Son las condiciones lógicas. Si ustedes se acuerdan, las booleanas son las que nos regresan true o false. Es todo lo que nos regresan. Entonces, aquí, por ejemplo, le vamos a poner la condición booleana y le pondremos, sí, while la condición booleana, mientras la condición booleana sea verdadera, ejecutar, ¿qué es lo que va a ejecutar? Pues las instrucciones que yo tenga aquí. Y este while termina con un end while. Y ya. Este ciclo, si ustedes observan, primero pregunta por la condición booleana, mientras sea válida, ejecuta, a diferencia del otro ciclo que tenemos aquí, que sería el ciclo repeat until. En el ciclo repeat until, primero ejecuta y luego pregunta. En este primero va a ejecutar hasta que la expresión booleana sea verdadera. Ejecuta mientras sea falsa. Entonces son los dos tipos de ciclo que tenemos aquí. El for, que es de conteo de uno en uno, hacia arriba o hacia abajo. Y estos dos ciclos que tenemos aquí son ciclos más flexibles en los cuales lo que comparamos es una condición booleana. Y nosotros construimos la lógica para que se detenga el ciclo en el momento en que nosotros necesitemos según la lógica, ¿no? Ahí podemos hacer corrimientos, podemos sumar de uno en uno, de dos en dos, multiplicar y nosotros calcular la condición de paro con una expresión lógica para hacer lo que se detenga el ciclo. ¿Qué tipo de instrucciones booleanas tenemos? Bueno, las expresiones booleanas que prácticamente vamos a usar aquí serían expresiones de comparación, menor, mayor, igual, diferente, cualquiera de estas que necesitemos, o podemos usar los valores de entrada de los puertos, por ejemplo, las entradas digitales, como aquí. Podemos utilizar las entradas digitales para utilizarlas dentro de condiciones o de expresiones booleanas. Las entradas digitales van a ser consideradas como true o false también, y podemos construir la lógica que nosotros queremos con las entradas, ¿no? Serían el tipo de condiciones booleanas que vamos a usar. Bueno, dejen pasar este por acá porque está mejor acá. Esas son las condiciones booleanas. Y luego, este es el equivalente al switch de C, en el cual es una especie de if anidado. Aquí prácticamente lo que hacemos es comparar una variable contra posibles resultados. Aquí, por ejemplo, si esta variable tiene almacenado el valor de 1, ejecutaría este conjunto de instrucciones. Si tiene el valor de 2, ejecuto este conjunto de instrucciones. Y así me la voy llevando, ¿no? Else me va a servir para ejecutar un conjunto de instrucciones cuando esta variable no dio ningún valor exacto a los que tengo aquí comparando. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de la misma estructura de programación que tenemos en C? En C, en cada uno de los casos, antes de pasar a la comparación del siguiente caso, tiene que estar la palabra break para que rompa la comparación y no siga ejecutando en las demás instrucciones. Aquí no hay problema, aquí no tenemos que ponerle ningún break. Aquí simplemente el software o el compilador detecta que como ya aquí estamos comparando otro caso, lo último que va a ejecutar fue la línea anterior al case que tenemos aquí. Entonces, es la equivalente al switch case de C, pero con ciertas modificaciones, ¿no? Y luego, los tipos de rutinas o tipos de subrutinas que va a haber en Pascal. Perdón, en Carel. En Carel hagan de cuenta que heredaron el concepto que tenían en Pascal para las rutinas o para las funciones. Nosotros cuando trabajamos en C,
los códigos que queremos mandar llamar a partir de otro lugar, los encerramos en funciones. En C todo es una función. Entonces, lo que tenemos de diferente de funcionamiento en C es qué tipo de función estamos construyendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en C puedo construir funciones los cuales solamente ejecuten un pedazo de código y no me regresen ningún tipo de dato. Son funciones que no regresan dato. Podrían recibir parámetros, pero no regresar datos. O podrían no recibir nada y no regresar nada. Ese es un tipo de función en C. Otro tipo de función en C sería la función que recibe varios parámetros y no regresa nada. Tenemos la función que recibe varios parámetros y regresa un dato. Pero cuando nosotros queremos que regrese más de un dato, eso no se puede en C. Lo que tenemos que hacer en C es hacer un pase de parámetros por referencia, que sería prácticamente pasarle los apuntadores a la función para que modifique los valores de las variables originales. Entonces en C tenemos pase de parámetros por valor y pase de parámetros por referencia. Entonces es el tipo de funciones que tenemos allá. Aquí en Carel heredaron el concepto que tenían en Pascal, pero con una ligera modificación de que todos son subrutinas. Aquí este nombre lo hereda de Pascal, en donde los procedimientos son pedazos de código, son como funciones que no regresan nada. Son funciones que ejecutan algún código y no regresan nada. Ese sería el tipo de procedure, el tipo de función que se llama procedure en Pascal. Así mantuvieron el nombre aquí en Carel, el concepto, pero no el código. Y las funciones son códigos, son secuencias de programa, las cuales regresan un valor. Forzosamente cuando tú, o sea, por ejemplo, el procedimiento, cuando tú lo mandas llamar y no regresa valores, lo mandas llamar así nada más, el nombre del procedimiento y los parámetros que va a recibir. Pero si vas a construir una función que regrese un valor, la vas a tener que mandar llamar de esta forma, ¿no? La mandas llamar y se la asignas como resultado, el resultado que nos está dando esta función, se lo asignas a una variable. Entonces son los tipos de funciones que vamos a tener. Funciones que no regresan nada y funciones que sí regresan. Se le conoce procedimiento a la que no regresa y se le conoce como función a la que sí regresa. Bueno, de todas formas, Inges, sea de cualquiera de los casos, van a ser subrutinas. Van a ser subrutinas. ¿Para qué nos sirven? Pues nos sirven para modularizar los programas, que vendría siendo como para organizar pues nuestros programas, ¿no? Si tienes un código que se va a repetir mucho en muchos lugares del código principal, pues lo que más te conviene es convertirlo en una función, convertirlo en una rutina. Entonces aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre procedimiento y función. Prácticamente lo que dijimos es, procedimiento es cuando no regresa datos. Cuando no regresa datos, la sintaxis es la siguiente. La palabra reservada rutina, el nombre de la rutina, que es el identificador, la lista de parámetros, que es opcional, si quieren recibir parámetros, y luego las variables locales de la rutina. Aquí tenemos que declarar las variables globales y las constantes que van a ser utilizadas dentro de la rutina. Una vez que declaras variables y constantes dentro de la rutina, las locales, empieza el begin y entre el begin y el end, que debe de terminar con el nombre del procedimiento, deben de estar todas las instrucciones que van a ser llamadas para su ejecución. Eso es todo aquí en el procedimiento. Ahora vamos a ver la función, la que sí regresa datos. Aquí tenemos una función que regresaría algún dato. Esta, a diferencia de esta, si se fijan, es prácticamente lo mismo, tiene prácticamente la misma estructura. Diferencia es que en función, después de la lista de parámetros que recibe, tiene dos puntos y el tipo de dato que nos va a regresar, la función o la rutina, ¿no? Igual que en el caso anterior, tenemos
variables locales, tenemos constantes de nuestra rutina y luego tenemos un begin y un end. Entre el begin y el end van todas las instrucciones que van a ser ejecutadas y según la lógica que ustedes estén siguiendo, en al menos alguna línea por aquí intermedia entre el begin y el end, debe de existir la palabra reservada return con el valor o la variable que vamos a regresar, que tiene que ser compatible con el mismo tipo de dato que yo estoy proponiendo aquí en la cabecera de la función, en la cabecera de la rutina. Espero haberme explicado. Entonces, la diferencia es, este no regresa nada, este es un procedimiento, una rutina que no regresa nada, y en la que sí regresa, requiere 2 puntos, el tipo de dato, y en algún lugar tiene que existir la palabra return con un tipo de dato o una variable compatible con el tipo de dato que estoy proponiendo de regreso en mi función o en mi rutina. Esa sería la diferencia, ¿no? Y ¿cómo utilizamos la palabra return? Pues nosotros le ponemos return y espacio, creo que no lleva paréntesis, le ponemos espacio y le ponemos el tipo de dato que queremos regresar. ¿Qué más? Bueno, pues hay que tener cuidado. Si no aparece la palabra return en una rutina que debería de tenerlo, nos va a marcar errores y tenemos que corregirlo. Aquí estaría un ejemplo. Aquí tendríamos un ejemplo en donde tenemos un código así muy sencillo de cómo se pondría una rutina dentro de un programa. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, el programa se llama ejemplo. Si ustedes compilaran algo similar a esto, les generaría un archivo PC que sería ejemplo.pc. Es lo que nos estaría generando. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta zona donde estamos declarando constantes y variables del programa principal, que vienen siendo las variables globales y las constantes globales, pues, que se pueden utilizar también dentro de las rutinas o en el código principal, donde ustedes quieran. Y luego tenemos una rutina, que la rutina tiene que estar declarada antes del begin principal, pues, del begin de mi código principal. Esta rutina tiene aquí la cabecera. Estamos declarando el nombre de la rutina, se llama mulma 3x3, 3x3, y esos son los parámetros que recibe. Recibiría M1, M2, ambos son de tipo mat 3x3. Este sería un tipo de dato personalizado. 2 puntos, mat 3x3. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues me va a regresar un tipo de dato mat 3x3. Y luego tiene sus variables locales aquí. Estaremos declarando las variables locales de esta rutina. El begin de la rutina, las instrucciones de la rutina. Aquí en algún lugar debe de existir el return con el mismo tipo de dato de mat 3x3 y un end con el nombre de la rutina. Y luego tenemos aquí el begin y en algún lugar de aquí entre el begin y el end, pues tendría que ser mandada a llamar esta rutina para que este código tenga sentido. Y ya, o podrían no llamarlo y todo no les debe de generar problemas. Si ustedes declaran una función que no es usada, de todos no debe de causar problemas, les debe de compilar. Las entradas y salidas del robot, Inges, habíamos dicho que se consideran como variables booleanas. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta nada más cómo está el hardware para ver qué entradas y salidas vamos a utilizar. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un codiguito, un pedazo, un segmento de código en el cual estamos utilizando una entrada digital. Estamos declarando una variable que se llama estado soldador. Esta variable de estado soldador es de tipo booleano. En el begin estamos leyendo lo que tiene esa entrada, la de int3. Estamos leyendo y lo estamos almacenando en estado soldador. Y esta variable, al ser considerada booleana, se puede utilizar
como una expresión para toma de decisiones, una expresión booleana. Y aquí preguntaríamos, si el estado del soldador, esto automáticamente nos estaría comparando con que el estado del soldador sea true, esté en alto, según como haya sido configurada la entrada, con lógica positiva o lógica negativa. Then, the out, estamos sacando por la salida 3 un off. Estamos apagando la salida 3. Y aquí terminaríamos el if, ¿no? Termina con end if. Este es un grupo de salidas. Se declaró en algún lugar este grupo de salidas. Y este grupo de salidas se le está asignando el dato 25. Este 25 decimal es traducido al binario de esta forma. Entonces estaríamos manejando varias entradas y salidas de forma agrupada, pues como si fuera todo un puerto. También es posible hacerlo, hay que nada más ver cómo se declaran este grupo de salidas, pero se pueden manejar así, así se interpretaría. Ahora que hay un pequeño detalle que más adelante les voy a aclarar los nombres de las entradas y salidas. Cuando nosotros programamos, por ejemplo, entradas y salidas digitales en TP, en programación dependent, se le conoce como DI y como DO a ese tipo de entradas y así son utilizadas en el código. En el caso de las entradas y salidas digitales, en Karel se le conoce como de in y de out. Y las del robot también cambian, las RIN y las RD in y las RD out. Entonces, más adelante se los muestro para que vean bien el nombre, ¿no? Por si queremos utilizar eso y queremos hacer alguna práctica en el laboratorio. No creo que alcancemos, la verdad, a hacer prácticas de entradas y salidas, pero bueno, es la forma de utilizarlos. Operadores que tenemos disponibles, por ejemplo, los aritméticos, que tendríamos suma, resta, multiplicación, división flotante. Y luego estos están relacionados a las divisiones enteras. Aquí, por ejemplo, tenemos una división entera. Tendremos el resultado entero de la división y aquí tendremos el resultado de la división con el mod. Los operadores relacionales, que serían los de comparación. El menor, menor igual, igual. Este sería diferente, así es como se le interpreta, diferente. Es el equivalente al no igual de C, al del signo de admiración y el igual, es el equivalente. Aquí tenemos con menor mayor, es un diferente. Mayor igual, mayor. Operadores booleanos, and, or, not. Y estos especiales, Inges, la verdad es que yo no los he usado, no sé para qué se usen. No he visto ejemplos. Aquí tendríamos también que tomar en cuenta la jerarquía, si es como se le conoce a esto, la jerarquía de los operadores. Si ustedes tienen una línea con varios operadores, pues tenemos que saber qué es lo que les va a ejecutar primero, qué es lo que les va a ejecutar después. Para eso, pues, normalmente en todos los lenguajes hay una jerarquía de operadores. En este caso, tiene más jerarquía el not, es el que está arriba en la tabla, y luego los operadores especiales que les digo que no me acuerdo, no sé, no he visto ejemplos de para qué se usen. Y luego los operadores, por ejemplo, el por, la división, and, división entera, el módulo de la división, operadores unitarios, que sería el más, el menos, el or, el más menos. Y luego, los de más baja precedencia son los de comparación. Sí, son los comparativos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de operaciones aritméticas. Bueno, estos no tienen caso. Las aritméticas, una suma, una resta, una multiplicación. En las de la división, nada más recordar cómo es la división entera. 11 entre 2 nos da 5 partes enteras y una unidad de residuo. Entonces, estos serían los resultados de la parte entera y del residuo con div y con mod. Así estaría. Las operaciones de bit, ¿cómo son interpretadas? Bueno, pues los datos son convertidos a binario. Por ejemplo, aquí en este caso, si tú haces una AND de un 5 con un 8, los conviertes a su equivalente binario, haces la AND bit a bit de los resultados y como resultado, bueno, pues tendrías estos ceros, por ejemplo, aquí en este ejemplo,
que lo conviertas a su equivalente decimal y les daría 0. En este 5 OR con 8, pues para interpretarlo también tendrías que convertirlos a binario, traducir el resultado binario a decimal, aquí tendrían su 13 decimal, y así no todos estos. En el caso de los negativos, pues son convertidos a su complemento a 2, ahí es como se tomarían estos, y el NOT le saca el complemento a 1, eso es lo que les está sacando el NOT, el complemento 1. Entonces, bueno, pues así funcionaría esto, ¿no? Operaciones de relación. Aquí estamos comparando una cadena. Esta cadena es más pequeña que esta cadena. No sé cómo sigue la lógica, pero no sé si sea por el número de caracteres o no sé. En el caso de que cuando tenemos solamente un carácter, eh, en el caso de un carácter Inges, pues se van ustedes a las definiciones del código ASCII y aquí estarían preguntando si el código ASCII de la A mayúscula es igual al código ASCII de la A minúscula. Pues no son iguales, tienen diferente código ASCII. 4 mayor a 2 es verdadero. 17.3 diferente a 5.6 es verdadero. 3 por 4 que sea diferente a 4 por 3, eso es falso. Prácticamente así es como se toman en cuenta estos. Y está, bueno, pues era el ejemplo que les quería mencionar, o sea, de preguntar por si es diferente la expresión booleana. Operaciones booleanas. Uh, Podemos hacer operaciones booleanas con los datos de entrada. Por ejemplo, se están tomando en cuenta, por ejemplo, la entrada 1, la entrada 2. Podríamos hacer a lo mejor en nuestro programa una línea en donde, por ejemplo, necesitamos tomar en cuenta el estado, no sé, a lo mejor de dos sensores para continuar el proceso. Si los sensores son de tipo digital y ya están acoplados a la lógica de voltajes que recibe el robot, pues los estaremos conectando directamente en las entradas. Entonces, si requerimos que estos dos sensores estén activos para poder hacer algo, pues la forma de comparar o de revisar sería con un if, en donde estaríamos tomando en cuenta el DIN 1 y el DIN 2 para poder continuar con algún proceso, ¿no? O hacer algo, tener una acción especial debido a que se detectó esa condición en las entradas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo se interpretaría esto? Bueno, pues debido a la jerarquía de los operadores que vimos acá, el NOT se resuelve primero y después se resuelve el AND. Entonces, esto que tenemos aquí, primero le aplicaría el NOT al DIN 2 y el resultado del NOT del DIN 2 se compararía AND con la DIN 1. Entonces, si ustedes no quieren meterse en broncas de que qué es primero y qué es después, ¿qué es lo que haría yo? Yo siempre me la arreglo con las paréntesis. Luego le pongo paréntesis y lo que esté dentro de los paréntesis más, bueno, pues más adentro, es lo primero que les va a resolver, ¿no? Entonces, pues yo si no me quiero meter en broncas, esto lo encierro entre paréntesis. El not de in lo meto entre paréntesis y ya. Con eso ya sé que lo va a resolver. De todas formas lo resuelve, ¿no? Pero para mí es más legible. Y aquí estaría comparando x menor a y o y mayor a z. Ahí está. Y igual a 2 o y igual a 753, pues otro ejemplo de comparación. Ahora, ya vamos a lo que vienen siendo las coordenadas de posición. Aquí hay dos formas de tener coordenadas o de definir coordenadas que eran tipos de datos estructurados, decíamos nosotros, en donde es como quien dice un tipo de dato compuesto. Hay coordenadas articulares y coordenadas de usuario, que son las X y Z, los WPR. Entonces, con notación compacta, la notación compacta de las de usuario, estaremos pues poniéndole estos datos, X, Y, Z, W, R, y en notación matricial, pues sería meterle la matriz de transformación homogénea. Tendríamos que tener el modelo cinemático directo del robot para calcular esto, donde los almacenamos en tipo posición. Las articulares son de tipo join post y pues lo que nos almacena son los valores de Q1, Q2, Q3 hasta Q6. No sé si tenga más, no me acuerdo. En el robot que usamos siempre tiene hasta 6. Entonces, pues yo siempre lo manejo así. No estoy seguro si cuando tienes un eje extendido te maneja hasta las 8. No estoy seguro, pero
Aquí no tenemos ejes extendidos, entonces lo manejo hasta las 6. Ahí te daría los valores de todos los valores teta, ¿no? Todos los valores J, que así los conoce aquí el robot, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que estamos definiendo posiciones, Inges? Pues recordar esto que ya habíamos visto el semestre pasado. Las coordenadas, pues sobre todo las de usuario, no las articuladas. Las articuladas les guarda exactamente el valor J que tienen en cada una de las articulaciones, más bien las de usuario. ¿Cómo se forman las coordenadas de usuario? ¿Qué sistemas cartesianos participan? Bueno, para calcular las coordenadas de usuario, o las coordenadas X, Y, Z, W, P, R, siempre se toma en cuenta el sistema que tiene el robot en su origen hasta llegar al faceplate. Y no hay forma de quitarle esto. Siempre está involucrado el sistema que tengas configurado como tool frame. Aquí en Carel se le conoce como uTool. Nosotros en Dispendal le conocemos como tool frame. Entonces, va a tomar en cuenta el tool frame que tengas configurado aquí y cómo lo tengas calibrado. Y luego, también siempre toma en cuenta lo que tengas configurado en user frame. El user frame, en Carel se le conoce como uFrame. Entonces, siempre están involucrados todos estos datos. Si ustedes no configuran o seleccionan el user frame o el tool frame en Carel, les va a tomar por default que el user frame se encuentra unido al Warframe y que el uTool está considerado como 0 para que quede en el faceplate el efector final del robot. Eso, pues si no lo configuramos adecuadamente, ya saben que nos va a dar problemas porque el robot no conoce sus dimensiones de la herramienta y no es capaz de configurar bien las posiciones. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta o configurarlo, ¿no? Más adelante, pues les voy a enseñar con código cómo se configura el user frame. Y con código también les voy a enseñar cómo se configura el tool frame. Nada más hay algo que tienen que ustedes que tomar en cuenta ahorita, porque luego andan pregunta y pregunta y dicen que no lo mencioné. Cuando ustedes configuran en el Teach Pendant o seleccionan un user frame y un tool frame, lo que hayan hecho ustedes en el Teach Pendant en cuanto a selección o activación de frames no tiene ningún efecto en Carel. O sea, ustedes pueden calibrar, de hecho, deben de calibrar su user frame y su tool frame con el Dish Pendant o con la forma que ustedes quieran. A final de cuentas, le tienen que meter los datos de X, Y, Z, WPR al tool frame y al user frame, ya sea con los métodos había un método de 3 puntos, un método de 6 puntos para el tool frame, había un método de 3 puntos, un método de 4 puntos para el user frame. Si ustedes recuerdan, con eso se configura. Entonces, ustedes configuran eso, pero aparte de que ustedes configuran los datos para la calibración del user y el tool frame, ustedes normalmente activan el user frame o activan el tool frame en la pantalla de configuración de los frames con una opción que viene ahí, no me acuerdo si es F3, F4, que dice Set In. Ustedes le ponen Set In, le ponen el número del frame que van a activar y ya con eso ya está activo su frame para cuando ustedes están haciendo programación Teach Pendant. Bueno, si ustedes están haciendo programación Teach Pendant y tienen activo cierto user frame y cierto tool frame, a Carel no le importa, Carel no lo toma en cuenta. En Carel, por default, les va a tomar el user frame como si fuera el 0, el que está unido al sistema World, y el tool frame el 0, que es como si no tuvieran tool frame. Si nosotros queremos que Carel tome en cuenta un user frame o un tool frame, lo tenemos que especificar con código. Si no, no se los va a tomar en cuenta los que tengan configurados para Teach Pendant. Una vez que termina de ejecutar los códigos de Carel, el robot, si quieres ejecutar en código TP, pues sigue funcionando porque ya estaba configurado el tool frame y el user frame. Si tú cambias el user frame o el tool frame en Carel,
una vez que termina la ejecución, o sea, en pocas palabras, no tiene efecto sobre lo que estaba configurado para Teach Pendant. Son como quien dice dos configuraciones diferentes. Hay que tomarlo en cuenta. Y hay algunas instrucciones que nos van a servir para hacer conversiones de coordenadas. Por ejemplo, este que dice curjpos me va a servir para obtener las coordenadas articulares actuales de mi robot. Las Jotas, pues, para saber dónde anda el robot en Jotas. Dependiendo de la lógica o el problema que estén resolviendo, podrían llegar ustedes a ocupar hacer manipulaciones de los datos J. No sé para qué, pero podrían llegar a utilizarlos. Vamos a hacer algún ejemplo. Si ustedes necesitan manipular las coordenadas J, las coordenadas articulares, para manipulación y actualización de datos, existen estas dos instrucciones. Por ejemplo, la CNB JPostRel, nos permite convertir los datos de las posiciones articulares que estaban en una estructura de datos de tipo posición, de join post, eran de tipo join post, convertirlos a un vector de datos reales o vector de datos flotantes, pues para que recuerden ustedes el nombre, ¿no? Eso ya me permitiría en el vector de datos flotante hacer manipulaciones para actualizar, por ejemplo, si quiero manipular alguna coordenada específica articular. Una vez que la manipulo y la quiero ejecutar para que la visite el robot, tengo que convertirla otra vez a un tipo de dato join post para que sea utilizable en las instrucciones de movimiento del robot. Entonces, la siguiente instrucción, la de CNB rel jpost, me serviría a mí para hacer la operación contraria, convertir el vector de datos reales a un tipo de datos join post. Y ya, para eso me serviría, ¿no? Procedimientos y funciones que devuelven transformaciones. Por ejemplo, esta curpos me saca el modelo cinemático, bueno, no el modelo, pues el valor actual de la cinemática directa del robot XYZWPR, del Teach Pendant, ¿no? Perdón, del efector final del robot. Eso me sirve para calcular la cinemática directa de mi robot. Yo quiero hacer, por ejemplo, a lo mejor alguna aplicación en la que yo quiero manipular directamente al robot en coordenadas de usuario, en coordenadas XYZWPR. Para yo manipular al robot en coordenadas XYZWPR, forzosamente, Inges, tengo que utilizar esta instrucción primero antes de intentar cualquier movimiento XYZWPR, si no el robot marca error. Hay algo que no les platiqué y que se me olvidó platicarles. Cuando ustedes hacen un código en Karel, ustedes generan un código ejecutable .pc, ya lo habíamos mencionado eso. En Karel, Inges, en ningún lugar del código, en ningún lugar le decimos para qué modelo de robot está siendo compilado ese código. Eso quiere decir que el código .pc que ustedes generen a partir de un código fuente, en teoría se lo pueden llevar a cualquier robot y ejecutarlo. Bueno, sí lo pueden llevar a cualquier robot y ejecutarlo. Que funcione o que haga lo que ustedes quieran, eso es otro cantar. Si, por ejemplo, ustedes hacen un código en el cual están utilizando la cinemática de un robot grande, por ejemplo, toman en cuenta los dos robots del laboratorio. Hay un robot que está encerrado. Ese robot que está encerrado es más grande que el robot que está afuera. Si ustedes, por ejemplo, calculan movimientos vía programación en Karel para que los ejecute el robot grande, movimientos cartesianos para que los ejecute el robot grande, y ustedes compilan el código y obtienen el .pc, y ese .pc se lo llevan al robot chico, el robot chico les va a marcar error cuando intenten visitar una coordenada que no es alcanzable por ese robot pequeño debido a sus dimensiones. Entonces, quien genera los códigos tiene que estar consciente de lo que está haciendo, porque
¿cómo se dice? O sea, por dimensiones no son compatibles los robots. Por sistema operativo sí, y no te va a marcar errores el código cuando estás compilando. Los códigos vienen al momento de la ejecución, que va a haber cosas que a lo mejor no va a poder hacer el robot porque no tiene disponible ese movimiento, porque no alcanza, por cualquier otra cosa. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, si yo quiero hacer una manipulación del robot en coordenadas cartesianas, lo primero que tengo que hacer es obtener la cinemática directa del robot para que funcionen todas las instrucciones de movimiento cartesiano. Ahora, por ejemplo, ¿para qué me puede servir esto? Vamos a suponer, Inges, que a lo mejor ustedes están haciendo una aplicación un poquillo avanzada en la cual ustedes necesitan que el robot se adapte a cierta altura de trabajo. ¿Qué es lo que harían, por ejemplo, ustedes? Eh, bueno, tendríamos que a lo mejor tener integrado un sensor de fuerza, un sensor de visión, lo que sea, Inges. Vamos a suponer que tenemos integrado un sensor de fuerza analógico en mi robot y vamos a suponer que al robot lo pongo perpendicular a una mesa de trabajo en la cual voy moviendo al robot, lo voy moviendo de una forma muy, muy lenta, a una velocidad muy baja, hasta que toque con la mesa. ¿Cómo detecto que tocó con la mesa? Pues con el sensor de fuerza. En el momento en que toca la mesa con el sensor de fuerza, yo detengo el movimiento del robot, obtengo la cinemática directa de mi robot para saber en qué posición, a qué altura está la mesa y a partir de ahí calcular las coordenadas de trabajo del robot. Entonces, podría tener una aplicación, bueno, una programación en la cual no tengo puntos fijos almacenados con cierto valor, sino que se adaptan a la altura de trabajo que yo tenga y lo detecto con sensores, ¿no? Entonces, podría construir un programa de ese tipo y para eso necesitaría hacer esto de las manipulaciones cartesianas. Es un ejemplo, ¿no? Que les estoy poniendo. Em, entonces, bueno, este me sirve para convertir coordenadas, bueno, coordenadas cartesianas a posiciones, trayectorias. Esto no lo he utilizado, Inge, la neta. Estas son instrucciones de movimiento, Inges. Instrucciones de movimiento con la instrucción move to. Ahorita vamos a ver algunas modificaciones. Bueno, prácticamente es lo que tengo que hacer nada más. Decirle move to para que se mueva a la posición que le estoy diciendo. Empezamos a la posición inicial A. Le digo move to B, se movería a B. Luego move to C. Y luego D sería una variable de tipo path, en donde tengo almacenados varios puntos. Y si le digo move along D, es muévete en la trayectoria D. Y ya. O sea, puedo tener trayectorias almacenadas en variables, ¿no? Control de interpolación de posición. Ya habíamos dicho, Inges, si yo le asigno a la variable de sistema motype igual a joint, el movimiento lo va a resolver de forma natural. Si lo quiero que trace rectas, a motype le asigno la palabra linear, y con eso se va a mover de forma lineal. Con eso pues son el tipo de trayectorias que me va a hacer el efector final, ¿no? Trazar curvas naturales o trazar trayectorias rectas. Si ustedes quieren hacer una trayectoria circular, entonces recuerden ustedes que para las trayectorias circulares se necesita, la lógica requiere 3 puntos. Requiere que visites primero el punto inicial en la forma que tú quieras, en forma lineal o en forma joint, como tú quieras. A partir del punto inicial, la instrucción de movimiento circular en el dish pendant lleva 2 puntos más. Le dices que se mueva al punto final pasando por el punto intermedio del arco de círculo. Prácticamente eso es lo que haces en dish pendant. ¿Cómo le hacemos en movimiento? Bueno, este tipo de movimiento, ¿cómo lo hacemos en Carel? En Carel, nosotros le vamos a decir, empezamos en A y le decimos, muévete a C a través de B. ¿Cuál sería la sintaxis con esta?
esta es la forma en la que se tiene que especificar un movimiento circular en Carel. MoType igual a circular, move to C vía B. Es lo que le vamos a poner, ¿no? Move to C vía B es lo que estamos haciendo así. Muévete a C pasando por B. Este es el movimiento circular que le vamos a decir en Carel. Si que lo queremos es programar esos círculos, ¿no? Tipo de interpolación de la orientación, Inges. Me lo voy a saltar, Inges. Prácticamente este no le muevo. Me gusta dejarle el tipo de interpolación que trae, que sería utilizando el método en el que tenemos un eje arbitrario para que se siga moviendo igual. No le quito esa configuración, me la salto. Y estas configuraciones de aceleración también me las salto, Inges. Estas configuraciones no le muevo debido a que no no lo quiero desconfigurar al robot ni las de velocidad. Normalmente las configuraciones de aceleración y velocidad son críticas, muy críticas, y hay que configurarlas cuando vas a mover cargas pesadas. En el robot nunca movemos cargas pesadas, ahí con el laboratorio del robot, perdón, en el robot del laboratorio terminamos haciendo ejemplos muy simples donde cargamos objetos bien livianitos. Nunca configuro eso en GES. Por los ejemplos que nosotros tenemos, no lo hacemos. Entonces me lo voy a saltar. Los tipos de terminación en GES, eso pues nada más para que lo recuerden. Tendría que asignar el tipo de terminación con la variable de sistema term type igual a, y ya las palabras que tengo aquí disponibles para el tipo de movimiento: find, course, no zero, no de cell, bar de cell. Y ya, si yo le asigno, por ejemplo, mod type linear, me haría este movimiento suponiendo que empezamos en A y le digo que se mueva a B y que se mueva a C. La única forma en la que voy a pasar exactamente por el punto B es si yo le digo que el tipo de terminación es find. Cualquier otro tipo de terminación se va a alejar del punto B, va a pasar cerca, pero nunca lo va a tocar. Y ya ahí están los ejemplos de cuáles son las palabras que tendrías que utilizar para hacerlo que se vaya cada vez más lejos, ¿no? Ahí está la combinación. ¿Qué más? Instrucciones de movimiento. Vamos a estar trabajando con la de Move To. La de Move To nos va a servir para mover al robot ya sea con coordenadas articulares o coordenadas de usuario, cualquiera de las dos. Y hay unas instrucciones que son para sincronización con salidas que pues la verdad no vamos a utilizar. Se utilizan mucho como para cuando, por ejemplo, quieres hacer aplicaciones de pintura en donde tú quieres controlar exactamente en qué momento quieres encender, por ejemplo, la pistola de pintura, si la quieres encender mientras el robot se mueve, si hasta que el robot termina de moverse la enciendes, todo eso. Son modificadores a las instrucciones de movimiento que nosotros le ponemos. Por ejemplo, aquí, ese es un move to a corner, que sería esta posición. Le dices que con el modificador no wait, si después de esta instrucción viene una instrucción de encendido de una salida digital, la va a encender desde que se está moviendo, porque no sabe esperar a que termine el movimiento para encender la pistola, ¿no? Y este tipo de modificadores son útiles pues ya en aplicaciones ya, por ejemplo, de pintura, otro tipo de aplicaciones. Cuando queremos encender los actuadores, nosotros lo decidimos cuando lo queremos hacer, ¿no? Y ¿qué más? Estos no, me los voy a saltar. Entonces se los dejo ahí. ¿Y qué más? Variables de sistema de Carel. No voy a entrar en estos detalles. Operaciones relativas, tampoco voy a hacer ahorita operaciones relativas. Operaciones con vectores, no, ahorita no. No ocupo esto todavía. Identificadores, Inges. Los identificadores son los predefinidos prácticamente. Son las palabras reservadas de instrucciones que no puedes utilizar como nombre de variable. Aquí estaría, por ejemplo, esto pues no son identificadores que no se pueden utilizar como nombre de variable. Identificadores, por ejemplo, de entrada-salida. Yo les decía que las entradas y salidas digitales, las que estamos acostumbrados a utilizar, las de I y las de O,
Aquí se conocen como de in, de out. Las del robot, las entradas y salidas del efector del robot, que en lenguaje TP le conocíamos como RI y RO, aquí se le conoce como RDI y RDO, por si queremos llegar a utilizarlos. Y hay más, algunas de estas los vamos a utilizar, por ejemplo, las pantallas de usuario para mandar mensajes a los usuarios vía ¿cómo se llama? El Teach Pendant o mensajes de error en el Teach Pendant. Aquí tenemos algunas palabras reservadas que vamos a ver unos ejemplos ahorita más adelante. Directivas de compilación, veremos algunas conforme empecemos a hacer algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, la que prácticamente siempre va a aparecer es la directiva de compilación, la comment. Esa nos sirve para que nosotros asignemos el comentario con el que aparece en la lista de programas del Teach Pendant todos los programas. Normalmente nosotros siempre cuando creábamos un nuevo programa en Teach Pendant, normalmente le poníamos una cadena, ahí un identificador, bueno, una cadena, un comentario que nos ayudara a nosotros a ver más o menos de qué trataba el código para cuando tenemos un montón de códigos que no se nos olvide. Un comentario que aparece en la columna derecha, no sé si se acuerdan. Para eso me va a servir, para asignar esto. Y hay más directivas de compilación que veremos pues en algunos ejemplos, ¿no? Aquí hay un codiguillo, no me voy a detener mucho hasta que veamos ya los códigos de lo que vamos a hacer. Tipos de datos, Inges, pues vamos a usar algunos cuantos y nosotros nos vamos a ir ya a esta parte, a los de ejemplos de programas en Carel. Tengo algunos ejercicios propuestos, algunos ejercicios los vamos a resolver en clase, otros ejercicios normalmente se los dejo yo así como para que ustedes los hagan en el laboratorio cuando estamos allá. En este caso, pues se los voy a dejar para que los hagan en el simulador. Y pues vamos a ver qué alcanzamos a hacer de interfaces, al menos con uno de los dos, ya sea MATLAB o LabVIEW para el proyecto. Y esto aparte de toda la parte de interfaces, pues solamente vamos a hacer interfaz con otro software para hacer comunicación y controlar algunas cosas. Es todo lo que vamos a hacer, Inges, y pues ya en la próxima clase vamos a empezar con los ejemplos de Karel. Nada más que una pregunta de los chavos que estuvieron en el servicio, ¿quién clonó el robot, Inges? Que ocupamos la celda clonada. Edwin, ¿tú no lo tienes Creo que, clonado? ¿O Marcos? profe, ¿Mande? creo que fue el del B. ¿El del B? Ah, ellos me pasaron uno. No sabía si ustedes también lo habían clonado. Entonces, No, no lo déjenme pasó. probarlo. ¿Mande? No lo pasó el del B a nosotros. Ah, mira, entonces, Inges, es lo que quería ver si ustedes también lo habían clonado. Si no, déjenme reviso. Ayer me pasó una celda, también, igual que con ustedes, ya no alcancé a terminar. Bueno, no alcancé a hacer ningún ejemplo. Voy a probar la celda que me pasó este chavo. Si esa celda funciona, espero que sí, porque pues, se supone que fue un clon que sacamos ahí. Si está lista para hacer algunas cosas de Karel y podemos simular, se las paso yo aquí por el chat de aquí, por la conversación del Teams, pues para que lo descarguen, lo metan ustedes a su carpeta donde ustedes tienen sus celdas del RoboGuide y empecemos a trabajar a partir de ahí. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos, me voy a dar un poco de prisa para tener algo que hacer el próximo viernes en el laboratorio. Entonces, déjenlo pruebo y ya se los paso, Inges, esa celda para que trabajen. Y pues por hoy sería todo. Esta presentación se los voy a subir en PDF ahí al aula virtual, Inges, para que la tengan de referencia, sobre todo de lo que vamos a hacer, y los manuales de programación de Karel para que los tengan a la mano, Inges, porque a lo mejor los van a ocupar. Entonces, pues ahí los veo, Inges. Hasta la siguiente clase. Nos vemos. Nos vemos, profe, cuídese. Igual, Inges. Profe. Hasta la siguiente clase. Nos vemos.